Tardes. Sean bienvenidas a esta conferencia magistral del profesor Néstor Pedro Sagüés. Es para mí un honor comenzar con esta serie de conferencias que vamos a organizar en razón de conmemorar los 19 años del Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Y dentro de la actividad académica que nosotros hemos realizado, tenemos dos planes de estudio de maestría. Uno de ellos en Derecho Procesal Constitucional, en la que desde hace ya muchos años hemos propuesto temas que nos permitan identificar cuáles son esos, qué temas es necesario debatir, qué temas es necesario discutir, replantear o confirmar. Y eso lo hacemos desde este espacio académico que era presencial hasta hace algún tiempo y que hoy estamos obligados a transitar con una rapidez inusitada a esquemas de enseñanza-aprendizaje a distancia. Por tanto, me parece que es bien importante que también pongamos sobre la mesa reflexiones en este sentido. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar las instituciones académicas y los profesores para que los modelos de enseñanza-aprendizaje cumplan con su propósito? Y evidentemente que tenemos que aprovechar todas las ventajas que nos ofrece la tecnología como una forma complementaria de generar conocimiento nuevo. Sin embargo, también tenemos que reflexionar sobre los riesgos que existen en este sentido. De allí que vale la pena que este espacio en el que estamos hoy conmemorando 19 años de trabajo académico y dos planes de estudio de maestría, muchísimos más de educación continua, y que identifiquemos o diferenciemos la relevancia en este momento de profundizar, de llamar a estos juristas que son un referente en sus ámbitos. De allí que no podíamos empezar de mejor manera que con el profesor Néstor Pedro Sagüés. Es verdaderamente un honor tenerle aquí porque él es un referente. Su trabajo académico es un referente en Iberoamérica. Muchos, de alguna manera, hemos descubierto el derecho procesal constitucional entre otros autores a partir del trabajo de Néstor Pedro Sagüés. Y yo tengo el privilegio que, además, después, con los años, mi primer contacto con él, por supuesto, fue a través de sus libros, a través de su obra, y yo ya tenía esa admiración. Y en la actualidad tengo el privilegio de considerarme su amigo. Y hemos coincidido en muchos lugares, desde Buenos Aires, comiendo un asado en Palermo, o en eventos en la UBA, o en Costa Rica en la Corte Interamericana, o en Europa en Toledo, o en Italia en Castilla, en Pisa, perdón, en muchos lugares en donde además también debo decirles que he tenido la oportunidad de convivir con el profesor Sagüés en contextos no jurídicos, en contextos culturales, y es impresionante ese bagaje cultural que tiene el profesor Sagüés, incluso al punto de, en algún país, llegar a hacer precisiones al guía de turistas que nos estaba mostrando algo, ¿no? Digamos que de ese tamaño es también ese bagaje cultural, no solo en el derecho que tiene el profesor Sagüés. También, de manera anecdótica, pero que quiero compartirles, es que pues yo ya tengo muchos años realizando esta actividad y digamos que ya pues más o menos tengo una forma de hacerlo. Pero una ocasión que fue muy importante para mí y que incluso ahí sí sentí nervios, fue
la primera vez que tuve la posibilidad de compartir mesa en un evento académico en España con el profesor Sagüez. Porque para mí eso representó, por supuesto, un privilegio, ¿no? Alguien que había conocido a través de sus libros y que después tenía yo el honor de estar sentado junto a él en un espacio académico en Europa. Bueno, por todo ello es que le agradezco al profesor Néstor Pedro Sagüez que haya aceptado generosamente estar con nosotros el día de hoy. Y para abordar un tema que resulta muy importante y que infortunadamente ha pasado, me parece, un poco inadvertido ante pues, este escenario en el que nos encontramos. La conmemoración del centenario de la instauración de las Cortes Constitucionales en el mundo. 1920 en Austria y en la entonces Checoslovaquia. Ese es un tema que, por supuesto, o es un acontecimiento que vale la pena conmemorar. Y es precisamente de lo que va a versar la conferencia del profesor Sagüez. Y además, también tenemos el honor de que nos acompañe el profesor Julio Chiappini. Él es profesor de la Universidad Nacional del Rosario y de manera complementaria a lo que va a exponer el profesor Sagüez, él nos va a hablar de Kelsen, pero en su papel que también creo que es poco explorado. Nosotros conocemos, por supuesto, a Kelsen, el jurista, y evidentemente que entender al derecho no se puede hacer sin entender a Kelsen. Ya sea para seguirlo en un tiempo o para identificar en qué puntos quizá puedo alejarme, pero evidentemente que los aportes de Hans Kelsen siguen siendo totalmente vigentes. Y Julio va a hablar de Kelsen como constituyente y como juez constitucional. Además también con una peculiaridad que Julio está haciendo en este momento un trabajo de investigación que consiste en el que está realizando la traducción del alemán de sentencias de Kelsen como juez constitucional, que también me parece que eso es muy útil, porque incluso, bueno, conocemos la teoría, Kelsen el jurista, pero quizá no conocemos del todo o a detalle a Kelsen el juez constitucional o a Kelsen el constituyente. Y eso es precisamente lo que Julio nos va a mostrar con su conferencia. Entonces, es un gusto para mí recibirlos en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho en razón de esta... Ya van 10 generaciones de la maestría en Derecho Procesal Constitucional y por supuesto que Néstor ha estado aquí en Querétaro, en nuestras aulas, también platicando con nuestros alumnos y estoy seguro que en alguna oportunidad volverá a suceder. Sin embargo, una de las ventajas que nos ofrece esta realidad transformada es que las distancias son relativas y que hoy a través de recursos tecnológicos como este, estamos presentes desde Querétaro, desde Buenos Aires, desde Rosario. Sean bienvenidos, Néstor y Julio, sean bienvenidas todas las personas que están acompañándonos en esta transmisión. Y pues adelante, Néstor. Bien, es un verdadero placer estar aquí en esta reunión en el Centro de Estudios que dirige el profesor Rogelio Flores, a quien agradezco profundamente su tan cálida y afectuosa presentación. Es un gusto estar con Michelle también. Y el placer es triple porque esto me hace recordar muchísimo a Querétaro, una de las ciudades más lindas, no solamente de México, sino de todo el mundo. Los elogios de Rogelio han sido exagerados. De todas maneras, quiero subrayar que he continuado en el cono sur del continente las ideas, los lineamientos de ese gran jurista mexicano que es don Héctor Fix-Zamudio, que ha inspirado y ha conducido el desarrollo del derecho procesal constitucional
fomentando en muchos, como es mi caso, el seguimiento de sus enseñanzas. Bien, el tema que vamos a abordar, que voy a abordar primero y que va a ser perfectamente acompañado después por Julio Chiappini, con una temática análoga, es el del centenario de las primeras salas constitucionales, que se conmemora precisamente este año, en el 2020. Me estoy refiriendo a, como anticipó Rogelio, a las constituciones desde el punto de vista cronológico, primero la checoslovaca, luego la austríaca, que son acompañadas un año después por una constitución muy poco mencionada, pero que sin embargo incluye un tribunal constitucional, un tribunal de Estado, que es la constitución del Principado de Liechtenstein, que, como ustedes saben, está entre Austria y Suiza. Pero además de este centenario casi triple, tenemos los 80 años, se conmemoran también, ahora en 2020, de la primera sala constitucional, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, dispuesto por la Constitución de Cuba de 1940. O sea, estamos de cumpleaños, de varios cumpleaños que hacen al derecho procesal constitucional de manera decisiva, porque, como ustedes saben mejor que yo, el derecho procesal constitucional se ocupa básicamente de dos rubros, de dos asuntos: la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. Así que vamos al escenario europeo de 1920. Naturalmente, la figura de Hans Kelsen, quien fue llamado por algunos, y no sin cierta razón, el jurista más destacado del siglo XX, la figura de Hans Kelsen, como digo, copa el escenario, hace empalidecer a otros protagonistas. No obstante, debemos tener presente un dato curioso: las ideas de Hans Kelsen prosiguen, profundizan las de otro pensador alemán nacido en Leipzig. Me estoy refiriendo a George Jelinek, quien en 1885 escribe un trabajo y pronuncia una conferencia sobre justamente la conveniencia de un tribunal constitucional para Austria. Ocurre que Hans Kelsen era alumno del profesor Jelinek en Heidelberg, Alemania, de tal modo que hay una evidente liaison, una evidente conexión entre el maestro Jelinek y, en ese momento, el alumno Kelsen. La relación entre Jelinek y Kelsen no siempre fue, digamos así, demasiado buena, pero de todas maneras, en sus años postreros, Kelsen lo llamó maestro a George Jelinek. Y George Jelinek da las bases sustanciales de lo que debe ser un tribunal constitucional. A ver, ¿qué es esto de un tribunal constitucional? ¿En qué se diferencia un tribunal constitucional de una Corte Suprema con papeles constitucionales, de revisión de constitucionalidad? Bueno, se diferencian en esto. La Corte Suprema con papeles constitucionales es heredera del caso Marbury versus Madison en Estados Unidos, 1803. Debemos advertir que la Constitución norteamericana no hablaba ni habla del control judicial de constitucionalidad. Es decir, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, al afirmar que todos los jueces pueden realizar control de constitucionalidad, está realizando una interpretación mutativa por adición, por agregado a la Constitución. Pero hay un pecado original. Hay un pecado original en el sentido que es una creación judicial de primera línea, pero no es algo que emerja, que tenga cuna en el texto constitucional. Además,
Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando lanza oficialmente esta doctrina del control judicial de constitucionalidad, es consciente de los riesgos políticos que puede correr al asumir papeles tan importantes como es el control de constitucionalidad, que no figuraban en el texto constitucional. Y por eso el propio Marshall toma sus precauciones políticas, algo muy comprensible, y lanza un sistema de control judicial de constitucionalidad con limitaciones. Por ejemplo, a petición de parte, por ejemplo, con efectos solamente para el caso concreto, y además no intervenir en political questions, en cuestiones políticas no justiciables. Es una triple moderación del control judicial de constitucionalidad. Del otro lado del Atlántico, esta visión de control de constitucionalidad fue valorada, pero también objeto de muchas críticas. Piensen ustedes, ubíquense en la mente de Hans Kelsen, una mente germánica, un espíritu justamente partidario de la llamada teoría pura del derecho, una teoría que toma ideas de Merkel y nos habla de la pirámide jurídica como un elemento fundamental para entender el derecho. Desde estas perspectivas de teoría pura, ¿cómo admitir, por ejemplo, que una ley declarada inconstitucional siga todavía en vigor, como ocurría en Estados Unidos de América? ¿Cómo consentir que un cuerpo extraño, un tumor canceroso como es la ley inconstitucional, permanezca en vigor y que otros jueces en otros expedientes puedan entender como constitucional una ley que, por ejemplo, otro tribunal en Estados Unidos ha declarado inconstitucional? Para Kelsen eso debía parecer una especie de carnaval jurídico, un lugar donde cada uno se vestía con el disfraz que le gustaba y entendía la Constitución a su modo. Algo así como si Estados Unidos tiene 1.500 jueces federales, pues tiene 1.500 constituciones, en el sentido de que cada uno la puede interpretar a su gusto. Esa variedad que algunos consideran como muy rico en un sistema, algo muy rico, muy productivo en un sistema de control difuso de constitucionalidad, a Kelsen evidentemente no le dejaba dormir tranquilo. De acuerdo a una lógica germánica que profundizaría los principios fundamentales de la razón, lo que es, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, no puede ser lógico que una ley sea simultáneamente constitucional para unos, constitucional para otros. Lleva entonces, ahondando las enseñanzas de George Jelinek, a imaginar un tribunal constitucional con efectos erga omnes en sus veredictos, es decir, un tribunal constitucional que elimine las normas reputadas por ese tribunal constitucional que ejercería control concentrado de constitucionalidad. Un tribunal que, como el propio Kelsen escribió posteriormente, sería un poder en alguna medida legislativo, un legislador negativo, un ente judicial, jurisdiccional, pero con facultades de abolición de la norma constitucional. Bien, ese es el planteo que explica por qué las cortes constitucionales que Kelsen va a dibujar, va a diseñar, tienen perfiles mucho más, tal vez, sólidos, mucho más lógicos que el sistema norteamericano de control de constitucionalidad, que no es lógico, es práctico, sí, es pragmático, pero no se llevaría de ningún modo bien con la mentalidad o con el trasfondo cultural propio de una teoría pura del derecho como era la de Hans Kelsen. Bien, profundizando entonces las ideas de George Jelinek, el nacimiento de las Cortes Constitucionales
va a ocurrir apenas terminada la Primera Guerra Mundial en 2 países de Europa e inmediatamente seguidos por este pequeño microestado como es el Principado de Liechtenstein. La primera Corte Constitucional programada por un constituyente es, curiosamente, la checoslovaca, del 29 de febrero de 1920. Y la Corte Constitucional austríaca es de octubre de ese año de 1920. Ustedes se preguntarán, a ver, ¿son 2 modelos idénticos? No, son parcialmente idénticos, parcialmente idénticos. ¿Obedecen los 2 a la pluma de Kelsen? No necesariamente. Los juristas checoslovacos que diseñaron la Corte Constitucional que va a tener sede no en Praga, sino en Brno, la capital de Moravia, una provincia de Checoslovaquia, esos juristas como Franz Bayer, como Jorge Hötzl, como Václav Joachim, no siguen necesariamente a pie juntillas las ideas kelsenianas. Tienen conexión con Kelsen, tienen relación académica, en algunos casos hasta cierta amistad. En otros, como en el de Hötzl, parece ser que no había demasiada amistad. De tal modo que la Corte Constitucional checoslovaca tiene algunos matices diferenciatorios. Es una Corte Constitucional menos sólida, con menos competencias que la Corte Constitucional austríaca, diseñada, sí, básicamente en base a las ideas de Kelsen. El profesor Chiappini va a hablar posteriormente de la dimensión de Kelsen como constituyente de la Constitución austríaca y como juez de precisamente la Corte Constitucional que él pergenió. Evidentemente, en Austria sí, ese documento y la Corte Constitucional responde mucho más literalmente y más genuinamente a las ideas de Hans Kelsen. Hay que reconocer que la Corte Constitucional checoslovaca, que nace en el papel en la Constitución austríaca, checoslovaca antes que la Corte Constitucional austríaca, tuvo, sin embargo, un desarrollo muy mezquino, muy reducido, emitió muy pocos veredictos, sus jueces no eran jueces full-time, tuvo un papel bastante secundario, bastante triste, inclusive quienes podían presentarse a reclamar protección constitucional no era cualquier persona, sino un grupo de órganos estatales o de sujetos estatales. Todo esto conduce a que el número de casos resueltos sea prácticamente ínfimo. Y por lo tanto, a la luz de la historia, la Corte Constitucional checoslovaca, anterior a los papeles a la austríaca, pero mucho más menguada en su desarrollo, sirva, sí, como un antecedente muy significativo, pero no como un tribunal que haya tenido el impacto que tuvo la Corte Constitucional austríaca. Además, en la Corte Constitucional austríaca, Kelsen es juez, no es presidente, pero es juez de esa Corte Constitucional y, como bien ha investigado el profesor Chiappini, ha iluminado una serie de fallos y de sentencias de trascendencia dentro de su desarrollo. En 1921, un año después, más o menos, de la Corte Constitucional austríaca, el Principado de Liechtenstein adopta un tribunal de Estado que es un tribunal constitucional. El texto de la Constitución de Liechtenstein es muy breve en esta materia, son nada más que 2 artículos, pero, no obstante,
reseña en lo esencial las ideas básicas de lo que es un tribunal constitucional. Es un texto muy sintético, pero muy bien redactado, muy concreto, muy efectivo para definir la tarea de este tribunal constitucional, de ese microestado que tiene aproximadamente 170 kilómetros cuadrados hoy y 40.000 habitantes. Cosa curiosa, en el Tribunal Constitucional de Liechtenstein, el tribunal se componía por 5 miembros en su versión 1921, de los cuales al menos 2 tenían que ser letrados, abogados. Es decir, que se trata de un tribunal constitucional que podía estar integrado en parte por legos, por ciudadanos comunes, por miembros no togados, es decir, por jueces no recibidos, no diplomados en derecho. Posteriormente, en reformas habidas ya en este siglo, en el 2003, por ejemplo, el Tribunal de Liechtenstein se perfila íntegramente formado por abogados. Bien, este es el lanzamiento de las Cortes Constitucionales. Cortes que, digamos así, se ocupaban primero de un solo asunto, porque son diseñadas principalmente para resolver conflictos de competencia entre las autoridades del Estado central, federal, austríaco, y los gobiernos de las distintas provincias o regiones federadas de Austria o de Checoslovaquia. Checoslovaquia también tenía otro problema, otra situación particular, y es que un segmento de su territorio era llamada la Rutenia subcarpática, una zona con fuerte presencia rusa y con fuerte presencia ucraniana, de tal modo que pretendía erigirse como una región con una gran autonomía dentro del Estado checoslovaco. El Estado checoslovaco se componía fundamentalmente de Bohemia, Moravia, Eslovaquia, más la Rutenia subcarpática. Esta Rutenia tenía, como digo, una fisonomía cultural, hasta idiomática y racial singular, de tal modo que, vamos a aclararlo, esa Rutenia subcarpática hoy ya no pertenece a Checoslovaquia y, por el contrario, está en manos de Ucrania. Por lo tanto, estos 2 tribunales constitucionales, como primera meta, se ocuparían para resolver lo que llamaríamos en México controversias constitucionales, conflictos de competencias entre las autoridades locales y las federales. Posteriormente, se le va a agregar, por una serie de reformas constitucionales, la defensa de derechos personales de individuos afectados por normas o actos inconstitucionales. Un tema que a Kelsen le preocupaba mucho era el de la correspondencia, la coincidencia, o al revés, la oposición, la colisión entre leyes y decretos reglamentarios de leyes. Este es un tema que aparece de vez en cuando en el derecho comparado y que a él le atrae especialmente la atención. Y otro de los interrogantes que le preocupa es qué ocurre cuando, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declara una ley inconstitucional, si esta ley, ahora declarada inconstitucional, había derogado una ley anterior. Una de las preocupaciones de Kelsen era, en tal caso, la declaración de inconstitucionalidad revive la norma derogada por la ley reputada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Este es algo un punto que él en sus estudios ha subrayado y propone un régimen flexible donde en última instancia sea la Corte Constitucional la que resuelva si se restaura o no la ley anterior
derogada por una ley declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Lo importante es entonces el asunto de los efectos erga omnes de las sentencias constitucionales dictadas por el Tribunal Constitucional. Lo importante también era ver que para Kelsen el Tribunal Constitucional, dados esos amplios poderes políticos que tenía, debía ser designado por un procedimiento diferente al de los jueces comunes. En la República Austríaca de aquella época, los jueces comunes eran funcionarios que llegaban mediante una carrera judicial donde la injerencia de los poderes políticos era mínima. Ahora Kelsen observa que si los jueces del Tribunal Constitucional pues tienen que asumir roles políticos muy significativos, su nombramiento, la selección de estos magistrados debe realizarse también con pautas o criterios políticos, pero entendiendo la palabra política en el mejor de los sentidos, por supuesto, y no en un mecanismo de subordinación partidista. Por eso el órgano Tribunal Constitucional kelseniano, como el checoslovaco, como el de Liechtenstein, están fuera del poder judicial, estructurados básicamente con lo que hoy llamaríamos órganos extrapoder u órganos constitucionales autónomos, categoría jurídica que no todos entienden debidamente y que en realidad constituyen excepciones al esquema clásico de los tres poderes del barón de Montesquieu. Muy bien, vamos a hacer un salto histórico y preguntarnos qué ha pasado durante este siglo posterior al lanzamiento de las cortes o tribunales constitucionales. ¿Qué novedades ocurrieron? Porque el tiempo no transcurre en vano. Vamos a apuntar algunas fotografías que podemos hacer en torno a lo que era y lo que hoy es. La primera foto nos muestra que los tribunales constitucionales han tenido una divulgación increíble en el derecho comparado y en términos generales constituyen la moda en materia de derecho procesal constitucional. Es decir, el esquema de un organismo extrapoder con facultades de derogar la norma inconstitucional. Esto se ha divulgado tanto que en los 5 continentes hay tribunales constitucionales, inclusive en Oceanía, Samoa, por ejemplo, los ha incorporado. Entonces, esta foto ampliada, cinemascópica, nos muestra una multitud o una muchedumbre de salas o tribunales constitucionales. Esa sería la primera constatación. La segunda es la aparición de las salas constitucionales. Es decir, que en la foto van a aparecer también unos organismos que aparentan, algunas veces son más pequeños, pero que en otros casos se agigantan, porque ha ocurrido que ciertas salas constitucionales se han convertido en supersalas y han terminado por domesticar a las Cortes Supremas de las que forman parte. ¿Cuál es la idea de las salas constitucionales que están tan divulgadas en los estados que componen la Federación Mexicana? Un reciente estudio, un reciente libro de un joven jurista mexicano, Emanuel López Sanz, ha detectado que la mitad o más de la mitad de los estados que componen los Estados Unidos mexicanos tienen salas constitucionales en el seno de su Corte Suprema. ¿Qué explica esto? ¿Por qué una sala constitucional y no un tribunal constitucional al estilo de Kelsen, de órgano extrapoder? Las explicaciones son fundamentalmente culturales y políticas. Es decir, hay países que no quieren quitarle competencias a sus Cortes Supremas
hay países donde hay un apego tan grande a las Cortes Supremas que, para hablar en términos freudianos, podríamos decir que tienen un complejo edípico mal resuelto. Es decir, hay países en los cuales disminuir los roles, la potencialidad política de la Corte Suprema equivaldría a una especie de matricidio institucional. Pero por otro lado, esos mismos países reconocen que es necesario reforzar el régimen de control de constitucionalidad. Y entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo compatibilizar un sistema concentrado de control de constitucionalidad con una Corte Suprema? Bueno, hay diferentes mecanismos. Uno es concentrar en la Corte Suprema, fundamentalmente en ella, en el cuerpo, el control de constitucionalidad, como puede ser la solución de Panamá. Pero en otros países lo que se hace también es sumarle a las sentencias de la Corte Suprema la facultad de derogar las normas inconstitucionales, o sea, hacer que sus fallos no tengan efecto solamente para el caso concreto, sino que provoquen la caída de la norma constitucional. Por estos conductos se va la Corte Suprema, ya lo vamos a ver, ¿no? Ya lo vamos a ver, metamorfoseando en los hechos como una especie de tribunal constitucional. Pero otros dijeron, bueno, ¿por qué no injertar un tribunal constitucional o un mini tribunal constitucional en el seno de una Corte Suprema como una sala más de la Corte Suprema? De esta manera, no restaríamos poder político a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema seguiría siendo suprema o archisuprema ahora, es decir, con más una sala suya, una cámara suya, dedicada a la posibilidad de eliminar las leyes que declare inconstitucional. Y por otro lado, hacemos algo, aplicamos las ideas de Kelsen, pero no fuera de la Corte Suprema, sino dentro de ella. Así tenemos las salas constitucionales, cuyo primera muestra la encontramos en la Constitución de Cuba de 1940. Se llama Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Es un engendro mixto, híbrido, de acuerdo. Pero no todo lo mixto, ni todo lo híbrido es de por sí nocivo. Hasta puede ser interesante, puede ser ameno. El constituyente cubano tomó como modelo el Tribunal Constitucional Español de 1931, durante la República. Y dijo, bueno, esto me gusta, pero yo no quiero quitarle a la Corte Suprema su rol de Corte Suprema. Bueno, entonces tomo el Tribunal de Garantías Constitucionales, así se llamaba, español, lo injerto como una sala de la Corte Suprema de Justicia y le doy el nombre de Tribunal a la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales. Cosa curiosa, particular, porque ese Tribunal de Garantías Constitucionales se componía de 15 miembros si atendía sus temas constitucionales, pero solamente de 9 si resolvía temas sociales. Esta fórmula cubana tuvo muy mala suerte. En primer lugar, la ley reglamentaria tardó más de 9 años en dictarse, con lo cual estuvo ahí en los papeles. Era la Corte Suprema la que operaba como tribunal constitucional simultáneamente. Cuando se ensaya, dicta algunas sentencias y al poco tiempo ese simpático personaje, el sargento Fulgencio Batista, realiza un golpe de Estado donde cambia la Constitución, dicta él una Constitución paternalista, entre comillas, autoritaria al cubo, desde luego, donde mantiene, sí, este Tribunal de Garantías Constitucionales en el seno de la Corte Suprema,
pero es un tribunal de garantías constitucionales y sociales domesticado al servicio de un dictador. Es decir, el rol del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba, Sala Constitucional en la Corte Suprema, pergeniado por sus autores como un cuerpo digno, independiente, imparcial, termina siendo un organismo amanuense, un lacayo de un dictador de cuarta categoría. Como todos sabemos, Batista es derrocado por la revolución castrista. El castrismo no anula la Sala Constitucional, es decir, el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero le va restando sustento, eficacia a su comportamiento, hasta que al final, en una reforma constitucional posterior, fue directamente eliminado. Es cuando Cuba adopta la tesis marxista-leninista del centralismo democrático. Esa tesis afirma que el Estado proletario, el Estado erigido como dictadura del proletariado, no podía admitir, representado en el Soviet Supremo o la Asamblea Nacional, como la quieran llamar, no podía admitir que un grupo de jueces pudiera invalidar sentencias dictadas por el órgano más relevante del Estado, que, repito, era en la Unión Soviética el Soviet Supremo, en Cuba la Asamblea Nacional, o como quisieran ustedes llamarla. En resumen, muere la Sala Constitucional sin pena ni gloria, pero tal vez con más pena, muchas más penas que una muy poca gloria. No obstante eso, con posterioridad, la Sala Constitucional es renacida, es resucitada, y tuve el gusto de colaborar con esa resurrección, trabajando durante alrededor de un mes y medio en San José de Costa Rica, donde la República de Costa Rica crea precisamente la llamada Sala Cuarta en el seno de su Corte Suprema. Como anécdota, tuve el gusto de participar en la cocina de la elaboración de esa Sala Constitucional, en las esperanzas que los costarricenses, los amigos ticos, depositaron en ella, y fue evidente que, lanzada en 1889, puesta en acción en 1989, esa sala en gran medida rejuveneció al derecho constitucional costarricense, que se maneja todavía con una constitución de 1949, y además la amalgamó, la enlazó con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque uno de los magistrados de la Sala Constitucional, Rodolfo Pisa Escalante, amigo lamentablemente fallecido años atrás, había sido juez de la Corte Interamericana, y por lo tanto ahora, como juez supremo de la Corte costarricense, proyectó una fuerte presión del derecho internacional de los derechos humanos dentro del funcionamiento del sistema constitucional tico. Así que esta sala explicó que el modelo de sala constitucional hoy día tenga una mayor cotización. Pero ha dado lugar a situaciones políticas muy controvertidas, como en Venezuela, por ejemplo, donde la Sala Constitucional, que según la Constitución es la intérprete suprema de la Constitución, ha llegado a domesticar las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, o sea, su Corte Suprema, e inclusive ha llegado a copar o ha llegado a dominar al todo, dándose esa singular paradoja de que un ente que forma parte de una Corte Suprema, esa parte domine, llegado el caso, al todo. Y lo domina o lo ha dominado con actitudes no siempre propias de un Estado de derecho, sino demasiado próximas al poder ejecutivo. Entonces,
La primera variación, que ahora sí, miramos a Kelsen, miramos ahora, ¿qué pasó? Primera constatación, multiplicidad de las Cortes Constitucionales. Segunda, aparición de las salas constitucionales en el escenario del derecho comparado. Tercera foto. Hay una más, nada más, o sea, para tranquilidad del auditorio. En esta tercera foto tenemos ciertas variaciones en las cortes o tribunales constitucionales, ciertas variaciones institucionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, la inserción de cortes o salas constitucionales extraídas de órgano extrapoder, mutadas de órgano extrapoder, a parte del Poder Judicial o de la rama judicial. ¿Por qué así? Hay libertad de cultos en este tema, no hay ningún dogma. De todas maneras, esta cohabitación de la Corte Constitucional con la Corte Suprema y o con otras cortes supremas, por ejemplo, en lo contencioso administrativo, en lo civil y penal, como puede ser Alemania federal, que tiene una constelación de cortes supremas, son fórmulas de convivencia que un Estado adopta, muchas veces por razones de tipo político, para flexibilizar la aplicación de ciertos postulados, tal vez un poco rígidos, provenientes de la concepción kelseniana. Pero de todas maneras, esta ubicación dentro de la rama judicial, como diríamos en Colombia, o de la administración judicial, poder judicial, como diríamos en Alemania, es siempre con un grado de autonomía considerable. Bueno, y prometimos una cuarta foto, última. Esta cuarta foto es ya en el ámbito de las Cortes Supremas metamorfoseadas, transformadas en cuasi tribunales constitucionales. No tribunales constitucionales en sentido absoluto, pero en figuras bastante próximas. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, se logra cuando una corte constitucional al estilo norteamericano, al estilo estadounidense, confiere efectos erga omnes o quasi erga omnes a sus pronunciamientos sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, valiéndose de la doctrina del precedente, o sea, dicho más finamente, doctrina del stare decisis, esta doctrina del precedente ha motivado que la Corte Suprema un día dijera, bueno, no, nuestros fallos no solamente se ciñen al caso concreto, los demás tribunales, en principio, están obligados a seguir nuestros criterios de declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Bien, ¿esto qué produce? Que el control judicial de constitucionalidad deja de ser en verdad completamente difuso. Es difuso, pero el día en que la Corte Suprema dice esto es constitucional o esta ley es inconstitucional, el juez inferior debe someterse a ese criterio. Con lo cual, ahí el control de constitucionalidad ya está en alguna medida concentrado. Al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando en Estados Unidos con el sistema del stare decisis o estar a lo decidido o la doctrina del precedente? ¿Qué pasa cuando la Corte declara inconstitucional una ley, un acto? Bueno, pasa que no lo deroga oficialmente, como ocurre en el esquema kelseniano, pero obliga a todos los jueces, y aún, según se dijo en el caso Cooper versus Aaron, allá en torno al 1950 y pico, ahí, en tal caso,
todos los tribunales y todos los órganos del Poder Ejecutivo y del Legislativo deben considerar a esta ley también inconstitucional. Con lo cual se trata de una norma no derogada, pero sí bloqueada. Bloqueada por la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema declara a una ley constitucional, esa norma en los Estados Unidos, de alguna manera, está, en cierto modo, blindada, en el sentido que los tribunales inferiores no podrán decir es inconstitucional. Algo parecido ha ocurrido, no idéntico, en Argentina con la doctrina del efecto expansivo o vinculante de las sentencias de la Corte Suprema. Un día la Corte Suprema dijo, mis fallos obligan a los tribunales inferiores. Primero lo dijo como deber moral, luego como deber institucional. Luego ya destacó que eso lo hace en su carácter de cabeza de un poder del Estado y por razones institucionales de seguridad jurídica. Llegando, en un último caso, en caso Farina, en diciembre del año pasado, a adoptar medidas correctivas respecto de tribunales renuentes a seguir, a obedecer sus criterios, los de la Corte Suprema, e inclusive a tribunales que se han pretendido alzar frente al lineamiento a los lineamientos de la Corte Suprema. Es decir que aquí tenemos, de alguna medida, no es total, una aproximación, un acto de transvestismo jurídico de Cortes Supremas que se van asimilando en determinados aspectos con los tribunales constitucionales. Algunas veces a eso se añade algo más, y es que el constituyente le confía a la Corte Suprema el acceso directo ante ella, ante sus estrados. Podría ser la situación de México en ciertos supuestos, en el orden federal, donde la Corte entiende en instancia originaria y resuelve con ciertas mayorías calificadas con la posibilidad de abolir la norma inconstitucional. Bueno, voy a ser hipócrita y falso. Hay una quinta foto que la mencionaré brevemente, y es la que ocurre cuando los tribunales constitucionales, aparte de su papel como legisladores negativos, derogatorios de normas inconstitucionales, comienzan a adoptar poderes de poder legislativo positivo. Esto ha ocurrido en la experiencia jurídica a través de las llamadas doctrinas de las sentencias atípicas o sentencias modulatorias. Y tiene diferentes intensidades. Algunas veces los tribunales constitucionales, a través de sentencias exhortativas, indican al legislador que debe dictar una norma. Es decir, ahí inician un proceso legislativo, incitan la actividad legislerante del legislador. Ese sería el primer paso más moderado. Señor legislador, hemos declarado inconstitucional una ley. Usted debe dictar otra ley sobre el tema. Hágalo, e inclusive con la posibilidad de fijarle términos. Un segundo pasito se da cuando el Tribunal Constitucional le dice al legislador, hemos declarado inconstitucional una ley, o usted está en omisión inconstitucional porque no ha dictado una ley que según la Constitución debe dictar, le requerimos a que dicte la ley faltante que cubra el vacío lagunoso y le damos lineamientos. Caso, por ejemplo, de la Sala Constitucional de Venezuela, que según la Constitución puede expresamente dar lineamientos al Poder Legislativo acerca de cuál puede ser el contenido futuro de la ley faltante. Bueno, y un tercer paso de algunos tribunales constitucionales es cuando ya directamente asumen
descaradamente poderes legislativos y dictan sentencias que, más que exhortativas, son sentencias legislativas directamente. O sea, sentencias que establecen normas de comportamiento de los tribunales inferiores. Esas sentencias legislativas plantean la incógnita de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero como, claro, esos tribunales constitucionales o esas Cortes Supremas operando como tribunales constitucionales son los intérpretes finales y supremos del derecho positivo del Estado en cuestión, aquí se plantearía aquello que mordazmente sostuvo Kelsen, el propio Kelsen, cuando indicó la sentencia que emita un tribunal supremo, constitucional o Corte Suprema, es siempre constitucional, por más que sea inconstitucional, en el sentido que no hay un recurso para tumbar esa resolución. Hoy día podría haber una salvedad, podría haber una excepción en el caso en que por la escalera del derecho procesal transnacional, un agraviado por una sentencia inconstitucional dictada por un tribunal constitucional o una Corte Suprema ascienda a la jurisdicción constitucional y ésta determine que el Tribunal Constitucional del país X o la Corte Suprema del país Z han malinterpretado la Constitución y han dictado una norma inconstitucional. Todo eso siempre que ese exceso violara algún derecho humano de fuente internacional, porque si no es así, el órgano internacional no es competente para inmiscuirse en el asunto exclusivamente nacional. En resumen, esto ha sido un panorama, como digo, casi un reportaje a las Cortes y salas constitucionales, muy breve, muy esquemático, pero en algunos rasgos fundamentales en lo que hoy es, como digo, un verdadero cumpleaños para el derecho procesal constitucional, pero un cumpleaños doble, ¿no? Porque es Constitución checoslovaca, Constitución austríaca y, si me permiten, el agregado casi turístico del Tribunal de Estado del Principado de Liechtenstein ya de 1921. Seguramente el profesor Chiappini va a aportar datos mucho más sabrosos en torno a este protagonista tan decisivo en la materia como es Hans Kelsen, operando como sujeto constituyente, es decir, como coautor muy importante de la Constitución austríaca de 1920 y como juez durante los 9 primeros años del Tribunal Constitucional que él dibujó, que él soñó y que la clase política austríaca, comenzando por el canciller Rennes, implementaron. Muchas gracias por la atención. Hola Néstor, gracias por presentarme al final de tu plática. Mira, a nosotros, nuestra parte de nuestra conferencia va a tratar de dos temas fundamentales, que son Kelsen como autor principal de la Constitución austríaca, que describió muy bien Néstor en 1920, y una segunda parte de Kelsen como juez constitucional, y vamos a analizar también brevemente 7 sentencias en las que Kelsen fue magistrado ponente o tuvo una opinión decisiva en el debate. Esto yo lo hallo interesante porque Kelsen tiene relevancia en el derecho en muchos aspectos, ¿no? En filosofía del derecho, teoría pura, positivismo versus naturalismo, el derecho internacional, el monismo kelseniano contra el dualismo que imperaba hasta ese entonces. También tuvo una incursión en la teoría política, tiene una obra muy importante, Esencia y valor de la democracia,
donde defiende la democracia, sobre todo parlamentaria, y un poco que augura los regímenes totalitarios que vendrían después, en la década de 1930, y plantea cómo la democracia puede renovarse para evitar eso. Y una cuarta faceta de Kelsen, frente al derecho constitucional, como autor de la Constitución, cerca de una década de juez constitucional, y no sé si creador, pero sí pionero, de uno de los pioneros del sistema de control concentrado de constitucionalidad. En este sentido, históricamente nos ubicamos al final, terminada la Primera Guerra Mundial. Austria estaba entre los países derrotados. Perdón, no Austria, el Imperio Austrohúngaro, que era un país muy grande, ocupaba prácticamente todo el centro-sur de Europa, y era un gran imperio multinacional, donde convivían austriacos de origen germánico, húngaros, checos, eslovacos, polacos, italianos, montones de nacionalidades. Hasta este momento, la historia constitucional austríaca tenía un desenvolvimiento distinto al de la Primera República, del actual. Los temas principales de la política del derecho constitucional eran, número uno, achicar los poderes del emperador, que hasta hace no mucho era absoluto prácticamente, y el segundo tema del derecho constitucional era la lucha entre las nacionalidades que mencionábamos, que algunas querían más autonomía, cuestiones idiomáticas, etc. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Saint-Germain quiebra este imperio y reduce a Austria a aproximadamente lo que es hoy, una fracción de ese territorio, con una población, por supuesto, mucho menor y muy homogénea. Entonces, el eje del derecho constitucional y el eje de la política cambia abruptamente, y los temas principales pasan a ser la lucha ideológica de partidos, porque la Primera República de Austria es un periodo muy ideologizado, y después los conflictos de competencia entre órganos del Estado. Como Néstor bien apuntaba, es un tema muy importante, tanto entre las entidades federativas de Austria respecto al gobierno central en Viena, como entre distintos tribunales. Yo estaba estudiando varias sentencias de la Corte Constitucional, y estos conflictos de competencia juegan un papel muy importante, al punto que he llegado a pensar que el esquí, el teatro y los conflictos de competencia son los tres hobbies de los austríacos, que realmente es un tema muy importante que tiene muchas implicaciones con otros temas, como veremos al comentar la sentencia. Entonces, nos ubicamos 1918, 1920, época de grandes reformas, muy importante para el constitucionalismo moderno. Tenemos la Constitución de Weimar, la Constitución de Austria, que estamos tratando en esta plática, la Constitución mexicana, también es de esta época, una época de grandes revoluciones. En ese entonces, Kelsen era un joven profesor de teoría del Estado, de teoría política, de derecho constitucional. Él se había habilitado como profesor con su trabajo sobre la teoría del Estado de Dante Alighieri en 1905, y tenía simpatías, si bien no era miembro directamente del partido, pero tenía cercanías con el Partido Socialdemócrata de Austria. En ese sentido, el primer canciller de la Primera República, Karl Renner, socialdemócrata también, lo convoca a Kelsen principalmente para diagramar esta eventual nueva constitución republicana. Kelsen no solo se nutre de figuras socialdemócratas, como el propio Karl Renner, que tuvo influencia, Max Adler, que fue uno de los grandes pensadores socialdemócratas austriacos, sino también que se reunía con otras figuras, por ejemplo, el que hubiera sido, que fue después ministro de Finanzas de Austria, Schumpeter, economista muy famoso, liberal, Ludwig von Mises, otro economista liberal, y también incluso con varios industriales austriacos, donde se reunía en la casa del compositor Richard Strauss. Kelsen diagrama esta constitución, que fue aprobada con mínimas reformas por la Asamblea Constituyente. Es una constitución, tal como la teoría pura, es una constitución bastante formalista, al punto que, por ejemplo, carece de un preámbulo, porque Kelsen veía el preámbulo
con una proclamación un poco vacía, y Kelsen quería una constitución más bien exacta, precisa, técnica, con normas claras. Justamente en la teoría pura, su interés es de llevar al derecho a los ideales de las ciencias duras, ¿no? De la objetividad y la exactitud. Y un preámbulo con proclamaciones históricas o de valores puede ser muy importante, muy interesante, pero no encaja bien en la perspectiva kelseniana del derecho. Incluso esta Constitución carece de mayores proclamaciones de garantías y derechos. Tiene algunas, por supuesto, pero en lo principal se remite a la Constitución austríaca de 1867 y el Tratado de Saint-Germain, Tratado de Paz, que también incluye cuestiones que Austria debía respetar de los derechos de minorías y de ciudadanos. Así que hace una Constitución muy técnica, una Constitución federal, una Constitución con muchos órganos, con muchos pesos y contrapesos. Esta Constitución que rige hoy en día, por supuesto con modificaciones, pero que la República Austriaca ha mantenido hasta hoy. Uno de los temas fundamentales que interesan sobre todo a la parte procesal constitucional es el sistema de control concentrado de constitucionalidad que Kelsen contempló expresamente. Kelsen tenía dicho, cuando una constitución no dice nada del control de constitucionalidad, se entiende que es difuso. Por descarte, por default, digamos así, se entiende que si no dice nada, es difuso. Kelsen, por supuesto, critica esto porque, como decía Néstor también, por la ambigüedad que a veces ocurre en declaraciones de distintos jueces, ¿no? Un juez del Estado dice que tal ley es constitucional, otro dice que no. Se arma a veces un caos institucional muy importante. Había que poner un control de constitucionalidad concentrado. Y había que ponerlo bien claro, porque Kelsen dice también, la declaración de inconstitucionalidad es la forma de sanción específica del derecho constitucional. Otras ramas del derecho tienen la nulidad, las penas del derecho penal, pero el derecho constitucional tiene la declaración de inconstitucionalidad. Y si no es posible declarar la inconstitucionalidad de normas infraconstitucionales, la Constitución se vuelve una norma imperfecta, ¿no? Una expresión de deseos, dice Kelsen. Entonces, crea este Tribunal Constitucional paralelamente al que se crea en Checoslovaquia también, y el cual Kelsen posteriormente pasaría a integrar. Este Tribunal Constitucional está regido en los artículos aproximadamente finales de 130, 140 de la Constitución austríaca, y le da distintas competencias importantes, un poco misceláneas, porque tiene la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, de legalidad de decretos, pero también tiene, por ejemplo, y veremos, en uno de los casos que comentaremos, competencia electoral, tiene competencia en las cuestiones que se suscitan respecto a tratados internacionales, y también tiene competencia, dice el artículo 145, si no me equivoco, cuando una ley federal violente el derecho internacional público. Es decir, en la competencia de la Corte, Kelsen creó una mezcla interesante de competencia interna y competencia de algún modo internacional de la Corte, ¿no? Porque la colisión entre el derecho internacional y el derecho nacional. Kelsen, es importante decirlo, creó este sistema en Austria, pero no fue miembro, fue juez de la Corte Constitucional, pero no fue miembro de la primera camada, digamos, de jueces constitucionales, sino que reemplazó al juez Bernatzik, que había sido profesor suyo justamente de Derecho Constitucional. Hubo varias renovaciones de jueces, Ramek, por ejemplo, que fue 2 veces canciller, también el juez constitucional tenía bastante influencia en Austria. Alfred Ferdros, el internacionalista, internacional público, fue nombrado juez constitucional en 1926, era muy amigo de Kelsen, luego se distanciaron y volvieron a reconciliarse. Un tema interesante que uno aprecia al poder ver las sentencias de Kelsen es que, si bien decíamos que Kelsen tenía simpatías por la socialdemocracia, fue propuesto por la socialdemocracia, no fue un juez político, no fue un juez ideólogo, no fue un juez pasionista de sus pensamientos, fue un juez muy apegado a la legalidad,
al punto que uno encuentra sentencias que perjudican lo que sería políticamente a lo que sería el Partido Conservador, y uno encuentra también sentencias de Kelsen que perjudican a los socialdemócratas. Entonces, en ese sentido, puede decirse que Kelsen fue un intérprete bastante leal de la Constitución, bastante neutral. Justamente Kelsen dice, la labor del juez no es una labor de voluntad, sino es una labor de inteligencia. Y también tiene dicho en la teoría pura, las ideologías no aspiran a la profundización del conocimiento, sino a la determinación de la voluntad. Cosas que el juez, en su práctica, en su teoría y en su práctica, no tenía que aplicar. Lo que sí fue Kelsen, se puede decir, un juez muy liberal y muy pluralista. Se preocupó mucho del respeto y a veces del engrandecimiento de garantías y derechos individuales, como veremos en algunos de los casos que citaremos. También es importante destacar que Kelsen, del mismo modo que lo dice en su teoría pura, Kelsen como juez no estuvo casado, no estuvo comprometido con ninguna forma de interpretación del derecho fija. A veces hace una interpretación literal, a veces hace una interpretación con algún sesgo histórico, a veces hace interpretación lógica, sistemática, es decir, no está casado con ningún sistema de interpretación. Es importante recordar que Kelsen, por supuesto, es positivista, es decir, él contempla en el derecho solamente las normas positivas, positum, puestas por el hombre, y para él carece de mayor relevancia lo que pudiera llamarse el derecho natural, en tanto no sea naturalmente puesto en normas objetivas. Pero Kelsen, si bien es positivista, no es normativista. Es decir, para Kelsen la ley es generalmente un marco de posibilidades dentro de las cuales el juez puede elegir interpretar la que más se adapta al caso. A diferencia, por ejemplo, de la exégesis, que era positivista y normativista, ¿no? El juez es la bouche de la loi. La exégesis positivista y normativista tiene al juez bastante más apretado, bastante más encorsetado en su interpretación. Kelsen, si bien dice la fuente es el derecho positivo, es la ley, da mayor libertad de movimiento al juez a la hora de interpretarla, es más flexible. En esta labor de Kelsen como juez constitucional se han hecho varios estudios. El profesor Robert Walter, fallecido en 2010, hizo un estudio muy interesante con una investigación en el protocolo de sentencias y debate de la Corte Constitucional. Ustedes saben, la Corte Constitucional de Austria resuelve in collegium, es decir, llega a una sentencia final sin que se sepa qué juez opinaba cada cosa, ¿no? Hay un debate, se llega a una posición unánime o por lo menos mayoritaria y sale esa sentencia, pero no hay posiciones minoritarias ni se sabe qué juez específicamente tuvo qué o cuál opinión en el debate. El profesor Walter tiene halladas las sentencias en las cuales Kelsen intervino como magistrado ponente o referente, como dicen en alemán, o en las cuales, si bien no era magistrado ponente, tuvo un rol decisivo en el debate, a veces cambiando la opinión de la mayoría, o a veces agregando cosas interesantes, cosas importantes, algunas de las cuales las veremos. Nosotros obtuvimos estas sentencias y algunas las hemos traducido y hemos seleccionado 7 para compartir hoy en esta plática. Una primera sentencia muy importante, al principio, apenas Kelsen fue juez constitucional, es muy importante, eso es la libertad de expresión. En 1919, Kelsen todavía no era miembro de la Corte, había acudido a la Corte un grupo de teatros de Viena, algo muy importante para los austríacos del teatro, por la censura, porque había censores de los libretos. Y la Asamblea Nacional Provisoria de fines de la guerra, cuando se instauró la República, uno de sus primeros actos es dictar una norma que dice toda censura queda derogada para siempre en Austria. Toda censura queda derogada para siempre en Austria. Entonces los teatros decían, nosotros tenemos censores, pero la Asamblea Nacional había dicho toda censura. Entonces este primer fallo de la Corte, la cual Kelsen todavía no integraba, dice, la interpretación de toda censura debe ser toda censura política o de prensa, pero la censura teatral es una policía de moralidad.
de la cual el Estado no puede abdicar. Entonces, sigue la censura en el teatro. Pasado un par de años, Kelsen ya estaba en la corte, en 1921, llega otro caso, exactamente idéntico, de otro teatro, que pedía poder representar sus obras sin un censor estatal. Y Kelsen convence en este caso con interpretación literal, convence a sus colegas de levantar la censura teatral, bajo el argumento de que toda censura es un término omnicomprensivo y debía derogar también la censura teatral. Es un adjetivo completo, ¿no? Toda, prensa, teatro, política, todo lo que sea. Entonces, esta sentencia es importante porque, en primer lugar, lo muestra Kelsen como un defensor de la libertad artística, de algún modo, y también lo muestra Kelsen como capaz de torcer la voluntad de una corte que había dictado, muy poquito tiempo antes, 2 años, una sentencia que decía lo contrario a lo que estaban diciendo ahora. Es decir, hubo una corte constitucional en Austria que fue capaz de decir una cosa y luego decir, nos hemos equivocado, la solución correcta era esta otra. Algo que es difícil a veces que los tribunales pueden retractarse. Ha ocurrido con la Corte Suprema de los Estados Unidos, con temas importantes como la esclavitud, pero normalmente las cortes les gusta seguir sus precedentes. Otro caso interesante, y aquí hay un conflicto de competencia, como decíamos, es un caso en que la legislatura del Tirol, una de las entidades federativas, uno de los estados de Austria, dictó una norma en la cual intervenían cuestiones civiles y cuestiones cambiarias, temas reservados a la federación. Pero esta norma, si bien se le dio tratamiento de ley, no salió publicada en el boletín oficial y se le puso el nombre de resolución, decisión, Beschluss en alemán. Se cuestionó la constitucionalidad de esta norma y, llegado, claro, al Tribunal Constitucional, el gobierno del Tirol se defendió diciendo, no, usted, Corte Constitucional, puede controlar la constitucionalidad de leyes, pero esto no es una ley, esto es una resolución simplemente. Y aquí Kelsen trae a colación como juez un tema que trataría también la teoría pura, que es la diferencia entre ley formal y ley material. Es decir, esta norma dictada por la legislatura del Tirol no era una ley en sentido formal, porque no se titulaba ley ni fue publicada realmente en el boletín oficial. Pero su contenido era el contenido realmente de una ley, era una ley en sentido material. Y según Kelsen, la competencia del tribunal puede extenderse no solo a los actos formales como leyes, sino también a los actos materiales. Si no, sería una burda estratagema para escapar a la competencia de la Corte. Dice Kelsen en el debate, los actos que no pretenden ser leyes, pero que hubieran debido serlo según la Constitución, están incluidos en la competencia de este tribunal. Y por ende, declaró la inconstitucionalidad, la anulación, como dicen en Austria, de esta ley. Ustedes saben que en Austria, cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley o de cualquier norma que haya sido publicada en el boletín oficial, como esta inconstitucionalidad es del mismo modo, erga omnes, la parte resolutiva de la sentencia debe ser también publicada en el boletín oficial, para que esta función de legalidad negativa, de declaración de inconstitucionalidad, tenga la misma publicidad que la ley descalificada. Un caso muy interesante, que vale la pena también recalcar, para ver también la personalidad pionera en muchos sentidos de Kelsen, es que en 1926 se le presentó un caso de una mujer vienesa que quería ser taxista. Y había una ordenanza en 1913, me parece, que prohibía que las mujeres fueran taxistas. Entonces se trabó un debate entre Viena, la ciudad de Viena, que había dictado esa norma muchos años antes, el gremio, el sindicato de los taxistas, que no quería admitir a esta mujer entre sus miembros, y esta mujer que quería ser taxista. El artículo 19 de la Constitución austríaca, hoy un poco reformado, pero en lo esencial sigue siendo el mismo, dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y quedan abrogados los privilegios de nacimiento, sexo, estado civil, clase y educación. En base a esto,
Kelsen dice, ¿es posible la discriminación laboral de los sexos por algo que no sea el sexo mismo? Por ejemplo, una mujer podría no estar habilitada para un trabajo cuando por ciertas características objetivas le fuera insalubre o le fuera perjudicial. Pero el hecho de que no se la deje ser taxista es una discriminación del sexo por el sexo mismo, con lo cual es una discriminación inconstitucional. Y entonces, los austriacos y los vieneses le debemos también a Kelsen no solo que haya teatro sin censura, sino que también haya mujeres que puedan ser taxistas. Una conquista del feminismo, ¿no? De cierto modo, en 1926, pensemos. Otro caso interesante que vale la pena recalcar y que tiene mucha actualidad todavía en Austria, porque sigue siendo muy discutido, con una mitad de los constitucionalistas en contra y una mitad a favor, es si la Corte Constitucional puede resolver, puede sentenciar en abstracto. Había ocurrido, otra vez, si no mal recuerdo, la legislatura del Tirol dictó una norma cuya constitucionalidad, una ley cuya constitucionalidad fue discutida ante la Corte. Como tal vez se hubieran dado cuenta que iban a perder el pleito, ínterin durante el proceso, el Tirol deroga esta norma, que acaso hubiera sido inconstitucional. Y se planteó la cuestión, ¿puede la Corte, el proceso ya estaba iniciado, ¿puede la Corte decir que esta norma fue inconstitucional o debe declarar la sustracción de materia? Es decir, el asunto ha quedado en abstracto, no vamos a resolver. Kelsen dijo, con doctrina bastante tradicional, hay que declarar la sustracción de materia. Es decir, el asunto ha quedado abstracto, la Corte no puede pronunciarse sobre si esta ley era o no inconstitucional. La mayoría de la Corte dijo otra cosa, y esta es la doctrina que persiste hasta hoy en la Corte Constitucional. Es decir, la mayoría de la Corte dijo, no podemos declarar la inconstitucionalidad de esta norma y hacer una derogación judicial de esta norma porque ya está derogada, pero podemos decir que era antijurídica, podemos decir que era inconstitucional, a modo preventivo. No para derogar lo que ya había sido derogado, sino que para que no vuelvan a haber leyes de este tipo porque serían inconstitucionales. En otro caso que ocurrió lo mismo, se planteó una cuestión interesante en la abstracción, en el proceso que queda abstracto con sustracción de materia por las costas. Es decir, ¿quién carga las costas ante la Corte Constitucional? Porque bien puede ser condenado el Estado, ¿no? A pagar los costos, los honorarios del juicio, si no tiene razón, cuando la norma ha sido derogada ínterin y ha habido sustracción de materia. Kelsen, con la mayoría de la Corte, dice que cuando el rechazo del recurso se debe a la sola causa de la conducta del demandado, que retractó, en este caso, el acto administrativo que estaba cuestionado, hay una presunción de que la otra parte tenía razón, en cuyo caso el Estado debe cargar con los costos del juicio. Esto también, dictado a principios de la década de 1920, fue bastante pionero en derecho procesal. Pensemos que Chiovenda, algo después, dice también, en casos de que el proceso hubiera quedado abstracto, el juez, si bien no tiene que sentenciar el fondo, tiene que decir quién hubiera tenido razón. Esto a fin de condenar a alguien en costas, porque si bien no hay vencimiento objetivo, también debe cargar las costas quien haya provocado la actuación inútilmente o sin razón. Es decir, hay una actividad procesal interesante también que le debemos a Kelsen en la Corte. El quinto caso interesante es sobre los monopolios estatales. Ustedes saben que en Austria es un país alpino, donde el agua mineral es muy importante, al punto que en muchos lugares de Austria puedes abrir la canilla, puedes abrir el grifo y sale agua mineral. En esta época, la década también de 1920, el Ministerio de Finanzas declaró un monopolio sobre la producción de agua mineral y su comercialización envasada, y se lo otorgó a una persona en particular, lo que hoy diríamos en América Latina, capitalismo de amigos. Entonces, los anteriores productores de agua mineral, que no podían seguir comercializando su producto, acudieron a la Corte Constitucional. Y Kelsen tiene un enfoque que me pareció interesante en este caso,
porque uno lo pensaría desde el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho patrimonial. Pero Kelsen lo enfocó desde el derecho a trabajar, ¿no? Kelsen dice los monopolios estatales, salvo excepciones muy especiales, atentan en principio contra la libertad de trabajo de las personas, porque si tienes libertad de trabajar, tienes libertad de elegir en qué trabajar. Y si quieres poner una planta, trabajar en una planta que fue privada, que fabrica agua mineral o la envase, pues eso está muy bien, y eso está amparado por la libertad de trabajo antes que por la libertad de propiedad. Y también esto es interesante porque la mayoría de la Corte, si bien le dio la razón, redactaron la sentencia y declararon nula este acto administrativo que establecía el monopolio. Y Kelsen también tiene un destello interesante al decir, este monopolio no es nulo, es inoponible a los que venían produciendo, querían producir agua mineral, pero surte efectos entre el Estado y la persona a la cual le han otorgado el monopolio. Entonces hubo que corregir la sentencia y poner ese término más sutil, más específico de la inoponibilidad. El sexto caso interesante que quería comentarles es un caso electoral. Como habíamos dicho, la Corte también tiene competencia electoral, a diferencia de lo que dice expresamente el artículo 105 de la Constitución mexicana, que quita a la Corte Suprema competencia electoral. En Austria sí tiene, es un caso muy interesante y que ha tenido relevancia hace muy poquitos años. Ocurrió una elección en Viena muy reñida y los socialdemócratas en uno de los distritos, Bezirk de Viena, ganaron por 237 votos, si no me equivoco en la cifra, es decir, por muy poquito. El Partido Social Cristiano acudió a la Corte y si bien no pudo probar acabadamente que hubo fraude o irregularidades electorales, pudo presentar algunos débiles indicios de alguna irregularidad. Y la Corte, sin plena prueba al respecto, resolvió llamar a nuevas elecciones. Kelsen tiene una frase muy interesante en este debate. Dice, la democracia es un bien tan alto para la sociedad que la sola duda fundada con indicios creíbles amerita que se repita la elección. Es decir, inaugura un principio en el derecho electoral que es el principio pro suffragio, indubio pro suffragio. Este principio fue aplicado por la Corte Constitucional en 2016, porque hubo elecciones presidenciales ese año, había dos candidatos principales, Van der Bellen, el actual presidente de Austria por el Partido Verde, y Norbert Hofer por el FPÖ, un partido conservador, y el FPÖ pudo probar, Van der Bellen salió electo por una diferencia muy escasa, y su partido contrincante pudo probar alguna irregularidad, en particular que algunas urnas habían sido abiertas un poco, si bien habían votado todos los que tenían que votar, habían sido abiertas un poco antes y el conteo había sido hecho antes del tiempo determinado, apropiado en la elección. Entonces la Corte Constitucional dijo, si bien no hay prueba suficiente de irregularidades, ni mucho menos de fraude, en la duda debe repetirse la elección, y es lo que ocurrió en 2016. Es una sentencia de Kelsen que dejó precedente hasta un siglo después, lo cual es raro porque nos referimos a Kelsen en la Primera República, hoy hay una Segunda República, y no se siguen necesariamente los precedentes de esa época, pero en este caso así ocurrió. Y el último, el séptimo caso que queríamos destacar, es el caso más polémico en la época de Kelsen, más conocido por los estudiosos de Kelsen, por los geofilósofos, que es el caso de las dispensas matrimoniales. Es un caso de conflictos de competencia, pero como decíamos, a veces el conflicto de competencia tiene implicaciones en otras materias, en otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso del conflicto de competencia, surgió que en Austria se habilitaba en la década del 20 el divorcio. La dispensa matrimonial significaba que las personas casadas, en ciertos casos, la autoridad administrativa podía dispensarles el matrimonio y estas personas no solo se separaban, sino que adquirían nueva actitud nupcial, podían casarse de nuevo. El conflicto de competencia devino en que si bien la autoridad administrativa otorgaba la dispensa, luego una de las partes de ese matrimonio que no estaba de acuerdo en que se disuelva, acudía a los tribunales civiles
los tribunales civiles declaraban que la autoridad administrativa no tenía facultades para hacer esta dispensa y que el matrimonio subsistía. Esto generaba problemas enormes de bigamia, de hijos extramatrimoniales, muchos problemas patrimoniales también. En Austria se calcula, a la época que falló Kelsen, la Corte Constitucional con influencia de Kelsen, este caso, 1927, había unos 50.000 matrimonios dispensados, es decir, 50.000 matrimonios en los cuales una de las partes había tenido un matrimonio previo y esa otra parte, por supuesto, vivía. Kelsen, en esta sentencia, da la razón al tribunal, a los órganos administrativos, diciendo, el tribunal civil no es competente para declarar la falta de facultades de la administración, sino que esta competencia, esta facultad, reside en el tribunal administrativo. Otro fuero, otra competencia, que era mucho más proclive, mucho más favorable a estas dispensas, a diferencia de los tribunales civiles. Esta sentencia fue sumamente polémica. Nos ubicamos en Austria en 1920, una sociedad muy conservadora, una sociedad muy católica, muy clerical, donde Ignaz Seipel, que era sacerdote, fue canciller 2 veces. Y esta sentencia lo enemistó a Kelsen con gran parte de la población, de la política y tal vez de la población también de Austria. Por ejemplo, su biógrafo Aladar Metal comenta que había pintadas en las calles de Viena diciendo Kelsen regente de Arenes por haber permitido las nuevas nupcias, y comenzó un acoso contra Kelsen y otros jueces y una situación política cada vez más tensa entre los dos partidos principales y la Corte Constitucional. En eso sobreviene 1929 y con ello una reforma constitucional cuya meta principal era cambiar la Corte Constitucional, quitar estabilidad a los jueces constitucionales que eran vitalicios y pasaron a ser, desde esa reforma de 1929, jueces por un determinado plazo que Kelsen y muchos otros ya habían cumplido y estaban sujetos a un retiro forzoso. A Kelsen le ofrecieron, la socialdemocracia le ofreció continuar en la Corte, ser nominado nuevamente por el nuevo periodo que admitía la Constitución, pero Kelsen lo rechazó bajo la idea de que sería una Corte muy limitada, muy influenciada por el poder político de turno. Entonces se decidió por el retiro, no solo de la Corte, sino también de Austria, porque se retiró a Colonia, como sabemos, a ser profesor de Derecho Internacional, luego a Praga, luego brevemente a Suiza y a los Estados Unidos, donde se fortaleció su enfoque, digamos, de la filosofía jurídica, su nueva edición de la teoría pura, teoría de las normas y muchas otras obras. Es decir, Kelsen, cuando dejó el derecho constitucional, a lo mejor tristemente, por los roces políticos, por la insatisfacción, a lo mejor con su neutralidad, con sus ideas sinceras respecto a la constitucionalidad de ciertas normas, perdimos al Kelsen constitucionalista, pero ganamos al Kelsen del derecho internacional y al Kelsen filósofo. Entonces, fue una pequeña pérdida para Austria, pero realmente de algún modo una gran ganancia para todos nosotros, porque pudimos conocer muchos otros enfoques interesantes que nos permitió ver Kelsen. Eso es por mi parte esta plática y espero haberles recordado la actuación de Kelsen en el derecho constitucional como constituyente y como juez, que fue muy pionero en tantos aspectos. Gracias.